En el presente video, los estudiantes del sexto año de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal abordaremos los distintos principios que rigen el derecho bancario. Comencemos con una breve introducción. El derecho bancario engloba la regulación de todas las relaciones jurídicas que surgen de la actividad realizada por los bancos. En ese sentido, se regula la actividad financiera. Márquez y Martínez, en su libro Principios de Derecho Financiero y Bancario, señalan que el sistema financiero es el conjunto de instituciones, medios y mercados donde se satisfacen las necesidades tanto de quienes ahorran como de quienes invierten. Por tanto, puede afirmarse que su función principal es la de canalizar el excedente monetario que en forma de ahorro generan las unidades económicas con superávit para cubrir las necesidades de las unidades económicas con déficit. Este sistema funciona en base a determinados principios que tienen la finalidad de mantener la competitividad, solidez y fiabilidad de la banca. Pero, ¿qué son los principios? Los principios están referidos a aquellas premisas o criterios utilizados para sentar las bases del funcionamiento del sistema jurídico. En este caso, son los cimientos del sistema financiero sobre los cuales se regulará la actividad financiera. Veamos ahora los principios del derecho bancario. Principio de legalidad. Explicando de forma simple, seguimos la idea de Islas, quien menciona que este es el principio de legalidad natural. La ley rige el acontecimiento se sujeta a la ley y nunca esperamos que el acontecimiento viole la ley, sería antinatural. Esto implica que las acciones de las entidades bancarias deban ajustarse a las leyes y regulaciones aplicables. Según Pacori, existen tres ítems que componen el principio de legalidad. El primero es la no contradictoriedad, pues se debe observar siempre, en el ejercicio de las actividades, la jerarquía normativa para evitar contradecir las normas de mayor jerarquía. El segundo es el sentido formal del que se entiende que las facultades conferidas lo han sido por imperio de la ley. Por tanto, sus funciones están reguladas por este marco normativo. El tercer y último ítem es el sentido sustancial, pues siguiendo este principio se debe actuar conforme a los fines para los cuales se les confirieron sus atribuciones. Principio de solidez, o también llamado principio de solvencia. El principio de solvencia es uno de los pilares fundamentales del sistema financiero peruano. Este principio establece que las entidades financieras y bancarias deban contar con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones presentes y futuras. Los objetivos del principio de solvencia son: 1. Proteger la estabilidad del sistema financiero, es decir, garantizar que las entidades financieras puedan afrontar sus obligaciones, incluso en situaciones de crisis. 2. Evitar la insolvencia, pues se debe prevenir que las entidades financieras caigan en quiebra, lo que podría generar un efecto dominó en el sistema financiero. 3. Proteger a los depositantes y acreedores, asegurando que los depositantes y acreedores de las entidades financieras puedan recuperar su dinero en caso de insolvencia. En cuanto a este principio, Poema P nos comenta que este es otro de los pilares de la Ley General del Sistema Financiero, fin que se busque en la actividad bancaria y aseguradora. Solo a través de ella puede lograrse dar confianza al público. Así también, Machuca Vilches hace hincapié en que cautelar la solidez de las instituciones financieras es fundamental, porque en este mercado existe algo llamado corrida bancaria, que se produce cuando una entidad financiera se muestra poco sólida y, a consecuencia de ello, los clientes deciden retirar sus ahorros, generando un efecto estampida al interior de la empresa, debiendo declarar en quiebra. Entonces, el principio de solvencia es un elemento esencial para el buen funcionamiento del sistema financiero. Este principio
ayuda a proteger la estabilidad del sistema, evita la insolvencia de las entidades y protege a los depositantes y acreedores. Principio de liquidez. Para los bancos es de vital importancia contar con liquidez para hacer posibles sus actividades. Esto coadyuva a que el sistema bancario funcione de manera adecuada. Es por ello que el principio de liquidez aparece con la finalidad de fortalecer la solidez económica y financiera de los consumidores. Al respecto, los acuerdos de Basilea, que tienen como finalidad la supervisión bancaria o recomendaciones sobre regulación bancaria, tomaron en cuenta esta problemática, tomando un nuevo acuerdo. Astolfi y otros nos mencionan al respecto. El nuevo acuerdo propone una nueva estructura para el requerimiento de capital basada en 3 pilares. El primero trata los requerimientos de capital sobre la base de los riesgos de mercado, crédito y operacional. El segundo refuerza las capacidades de los supervisores bancarios para aliviar y adaptar los requerimientos de capital a las condiciones individuales de las instituciones financieras. Y el tercero atribuye a la transparencia y a la divulgación de información un papel importante y relevante en la promoción de la disciplina de mercado. Estas medidas garantizarían la liquidez de los bancos para el cumplimiento de sus obligaciones para con sus clientes, lo que a su vez le otorgaría fiabilidad en el desempeño de sus funciones. Principio de seguridad. El principio de seguridad en el derecho financiero se refiere a la protección de los intereses y activos de los participantes en el sistema financiero, incluyendo a los consumidores, inversores y otras partes involucradas. Este principio es fundamental para garantizar la integridad y estabilidad del sistema financiero. Así como en el caso de la intermediación, aquí subyace la garantía que extienden las empresas entre las entidades financieras de que se pague a los consumidores los intereses ganados, así como se proceda a la devolución de los depósitos en el momento en que se soliciten estos. En esta misma línea, el Banco de Pagos Internacionales nos indica: un sistema de seguros de depósitos define claramente las obligaciones de las autoridades con los depositantes, limita las oportunidades para tomar decisiones discrecionales, fomenta la confianza del público, contribuye a limitar el costo de resolver instituciones insolventes y proporciona a los países un proceso ordenado para gestionar las insolvencias bancarias y un mecanismo para financiar los costos de las quiebras bancarias. Principio de competencia. El principio de competencia se refiere a la promoción y mantenimiento de un entorno económico en el que haya competencia efectiva entre los participantes del mercado financiero. Este principio busca fomentar la eficiencia, la innovación y protección del consumidor al permitir que múltiples entidades compitan entre sí. Como bien lo describe Aguilar, el postulado central es que la competencia en un mercado mejora el desempeño de las firmas más eficientes y deteriora el de las menos eficientes, lo que a su vez se traduce en una mayor participación de mercado de los más eficientes y una menor participación de los menos eficientes. Es indispensable, entonces, que se promueva la competencia entre las entidades, a fin de que se incremente la eficiencia empresarial y, consiguientemente, se reduzca los costos para los consumidores. Entre las empresas financieras que compiten en línea de crédito, la SBS enlista las siguientes: Compartamos Financiera, Financiera Proempresa, Financiera Credinca, Financiera Confianza, Financiera Efectiva, Financiera Capac, entre otras.
Principio de protección del consumidor financiero. Podemos interpretar el artículo 65 de la Constitución Política del Perú respecto a la protección al consumidor concordando ideas con Torne León, quien precisa que la protección al consumidor representa la consolidación de una verdadera ciudadanía económica por medio de la cual el Estado reconoce que el ciudadano satisface sus necesidades en el contexto de una economía social de mercado, en su dimensión de consumidor, por lo que la protección de sus derechos resulta un imperativo y toda norma debe ser interpretada en su favor. El Estado no tiene un papel neutral, sino que tiene la misión de proteger y defender los derechos del consumidor. Asimismo, las Naciones Unidas en su Conferencia sobre Comercio y Desarrollo del 6 de mayo de 2022 señalaron que la protección del consumidor en el ámbito financiero debe ser una prioridad principal del marco jurídico, normativo y de supervisión, y deben existir mecanismos legales y judiciales o de supervisión eficaces para proteger a los consumidores de los fraudes, abusos y errores financieros, así como para sancionarlos. Principio de transparencia. Este principio busca garantizar que los usuarios del sistema financiero tengan acceso a información clara, precisa y veraz sobre los productos y servicios que ofrecen las entidades financieras. Como menciona la SBS en su resolución 8181-2012, la transparencia de información es un mecanismo que busca mejorar el acceso a la información de los usuarios. En este sentido, las empresas deberán ser diligentes en las explicaciones que brindan respecto a los productos y servicios ofrecidos, con el fin de que los usuarios comprendan sus características, beneficios, riesgos y condiciones aplicables y puedan de manera responsable tomar decisiones de consumo informadas. Los objetivos del principio de transparencia, entonces, ¿cuáles son? 1. Permitir a los usuarios tomar decisiones informadas. La información clara y precisa permite a los usuarios comparar diferentes productos y servicios financieros y elegir aquellos que mejor se adapten a sus necesidades. 2. Proteger a los usuarios de prácticas abusivas. La transparencia ayuda a prevenir que las entidades financieras se aprovechen de la falta de conocimiento de los usuarios. Tercero, promover la competencia en el mercado. La transparencia permite a los usuarios comparar las ofertas de diferentes entidades financieras, lo que fomenta la competencia y mejora la calidad de los productos y servicios. Poema P, acerca de la transparencia, ¿no? Nos menciona: para infundir confianza en el público es menester informarles y para ello es necesario mostrar la realidad de cada empresa. Una vez que el cliente conoce a quien confía sus recursos, corresponde solo a él asumir los riesgos de su decisión de entregar sus ahorros a la institución de su confianza. Para ello evaluará con pleno conocimiento de la realidad de cada empresa el riesgo y la rentabilidad que cada quien le ofrece. El principio de transparencia es un derecho fundamental de los usuarios del sistema financiero. Es importante que los usuarios conozcan este derecho y lo exijan a las entidades financieras y, y es esencial para el buen funcionamiento del sistema financiero, ya que permite a los usuarios tomar decisiones informadas, protege de prácticas abusivas y fomenta la competencia en el mercado. La SBS, el 21 de agosto del 2017, publica una resolución, la 3274, que es el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero. Entre la gestión de conductas del mercado encontramos que las empresas pueden desarrollar políticas que incorporen la conducta de mercado en la cultura organizacional de las empresas y en su estructura de gobierno corporativo, así también como procedimientos generales para el diseño, validación, comercialización y monitoreo de productos y servicios, acordes con los principios de conducta de mercado, también código de buenas prácticas con los usuarios, capacitación anual del personal, y es aquí donde el principio de transparencia debe ser aplicado. Principio de diversificación. El principio de diversificación hace referencia a que el sistema financiero debe llevar el financiamiento a diversos sectores, como es el caso de la agricultura. Mediante este principio se busca que el sistema bancario pueda responder a las necesidades financieras de los distintos sectores, lo que representaría el desarrollo de la banca al incluir más consumidores financieros, ofreciendo productos específicos en esos sectores. Debemos mencionar
que, tal como lo menciona Guerrero, el financiamiento puede venir de diversas fuentes. Sin embargo, se espera que las instituciones financieras sean quienes otorguen los créditos. No obstante, para el sistema, el sector agropecuario podría resultar un riesgo, pues la rentabilidad no solo depende del trabajo de los agricultores, sino que existen además factores como el clima o el suelo. En este sentido, García hace mención también sobre la dificultad de las mujeres campesinas para acceder a los créditos, haciendo énfasis en que existen limitaciones para acceder a este financiamiento, dificultando las actividades económicas. Esto último hace visible la necesidad de poner en práctica este principio, de modo que el sistema financiero logre mantener su competencia, solidez y fiabilidad. Referencias bibliográficas. Se ha considerado libros, artículos y tesis de investigación, los cuales se detallan en el presente. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido Principios del Derecho Bancario.